Seguramente, nadie podría adivinar que una tranquila mañana juntos sería el comienzo de una pesadilla con la que Emily tendría que luchar por el resto de su vida. En una pequeña casa adosada en Cambridge, Massachusetts, Emily Harris preparaba café para su esposo Brian en la cocina donde la luz suave de la mañana otoñal se filtraba a través de las ventanas. Llevaban 5 años casados y su rutina matutina se había convertido en un ritual de tranquilidad. «Tengo una presentación importante hoy», dijo Emily, mientras colocaba una tostada con mantequilla en un plato. «Es un cliente nuevo, y si todo sale bien, podría ser un contrato importante para la empresa». Brian levantó la vista del periódico y miró a su esposa. Era un hombre serio que trabajaba en una firma de arquitectura. Su naturaleza amable y su profunda compasión fueron algunas de las razones por las que Emily decidió casarse con él. «Eso suena maravilloso. Con tu talento estoy seguro de que lo lograrás», dijo con una sincera voz de aliento. «Pero, ¿no has estado trabajando demasiado últimamente? Deberías descansar más». Emily se sentó junto a su esposo sonriendo. Era cierto que el trabajo en la agencia de publicidad era demandante. Conseguir nuevos clientes sobre todo requería tiempo y energía. Sin embargo, se sentía orgullosa de su trabajo. «Estaré bien. Una vez que termine este proyecto de este mes, las cosas se calmarán un poco», respondió ella. Brian tomó la mano de su esposa. «Ah, por cierto, mamá viene este fin de semana. Dice que va a preparar esa lasaña que tanto te gusta». El rostro de Emily se iluminó al instante. La suegra de Emily, Helen, visitaba su hogar unas 2 veces al mes para cocinar comidas caseras para ella. Helen era una mujer bondadosa que realmente se preocupaba por su hijo y por la nuera. «La lasaña de mamá es absolutamente deliciosa. Aunque ella me enseñó la receta, nunca consigo que quede igual», comentó Emily. «Mamá es una gran cocinera. Ha estado preparando las comidas para la familia todos los días durante 40 años desde que se casó con papá». El padre de Brian George era un hombre tranquilo y dulce, un oficinista jubilado. Ambos padres habían acogido con todo su corazón el matrimonio de su hijo. Para Emily, los padres de Brian eran los suegros ideales. «El próximo fin de semana debería cocinar algo para devolver el favor», dijo Emily mientras bebía su café. «Pero comparado con Helen, mi cocina es...». «Eso no es cierto. Tu comida también está deliciosa», la animó Brian. La conversación de manera natural viró hacia el futuro. Después de 5 años de matrimonio, cada vez más personas les preguntaban: «Entonces, ¿cuándo van a tener hijos?». Helen en particular esperaba con ansias tener nietos. «Mamá está deseando tener nietos», dijo Brian con cierto vacilante. «Pero creo que deberíamos decidir a nuestro propio ritmo». Emily apreció la consideración de su esposo. El tema de los hijos era efectivamente algo que discutían con frecuencia. Aunque Emily encontraba satisfacción en su trabajo, también anhelaba formar una familia. «Yo también quiero hijos, pero una vez que mi trabajo se estabilice un poco», expresó ella sinceramente. «Me siento mal por Helen, pero es nuestra vida». «Tienes razón, mamá lo entenderá», respondió Brian mirando el reloj. Ya era más de las 8 y ambos se apresuraron a alistarse. Brian tenía una inspección en una obra de construcción y Emily tenía una presentación importante. En la puerta principal, Brian besó a su esposa para despedirse. «Buena suerte hoy, yo me encargaré de la cena». «Gracias, ten cuidado tú también», respondió ella. Tras ver a su esposo partir, Emily se subió a su coche. La ciudad de Boston resplandecía bajo la luz de la mañana. Su matrimonio marchaba bien y el trabajo era gratificante. Rodeada de su cariñoso esposo y los cálidos suegros, Emily se sentía feliz. El primer indicio de que algo no iba bien llegó 3 meses atrás al final del verano. Emily estaba tomando su café matutino cuando notó que su cuerpo se sentía inusualmente pesado. Normalmente habría tomado una segunda taza y comenzado el día con energía, pero aquel día se sintió abrumada por una fatiga antes de terminar su primera taza. «Tal vez sea solo falta de sueño», se dijo a sí misma. Los plazos de los proyectos se superponían y ciertamente no había estado durmiendo lo suficiente. Sin embargo, incluso con un descanso adecuado, la fatiga no desapareció. De hecho, parecía empeorar cada día.
Imagínate ganar $10,000 al mes solo con YouTube todo desde casa. Eso fue exactamente lo que hice con Edit Stories. Sin rostro, sin voz. Revisa el enlace en la descripción si te interesa. Levantarse por la mañana se volvió difícil y para la tarde su concentración se desvanecía. Sus compañeros de trabajo comenzaron a preocuparse diciéndole: «No te ves bien últimamente. ¿Estás bien?» Brian había notado el cambio en su esposa. «Tampoco parece que tengas mucho apetito últimamente». Emily forzó una sonrisa. «Es probablemente solo el cambio de estación. Veré cómo va en un par de semanas». Pero los problemas físicos no se limitaban solo a eso. Su ciclo menstrual comenzó a volverse irregular también. Lo que antes eran periodos regulares, ahora se retrasaban a veces sin aparecer durante 2 meses seguidos. Pensó que podría ser por cambios hormonales. En octubre, Emily decidió finalmente consultar a un ginecólogo. En una clínica muy reconocida del centro de Boston, recibió un examen exhaustivo y pruebas. «No veo ninguna anomalía importante», dijo la doctora de mediana edad mientras observaba los resultados de las pruebas. «Tus niveles hormonales están dentro de los rangos normales también. ¿Has estado bajo estrés en el trabajo últimamente?». Emily respondió con sinceridad: «Sin duda he estado en una época muy ocupada, pero he tenido periodos similares antes. El cuerpo de la mujer es delicado. A medida que envejecemos, el mismo estrés puede tener un mayor impacto en nuestro cuerpo», explicó amablemente la doctora. «Comencemos revisando tu estilo de vida. Concédele más atención al descanso adecuado y a comer comidas balanceadas. Vuelve en un mes». Emily decidió seguir el consejo de la doctora y ajustar su carga laboral. Afortunadamente, su empresa fue comprensiva y le permitió delegar varios proyectos a sus compañeros. Se esforzó por acostarse temprano y levantarse temprano, además de comer alimentos nutritivos. Brian también cuidaba la salud de su esposa, ayudando activamente con las tareas domésticas. «No te exijas demasiado. Dime si hay algo que pueda hacer», le dijo. Su amabilidad se convirtió en el apoyo emocional de Emily. La suegra Helen también estaba preocupada. «Trabajas demasiado, Emily». «Las mujeres jóvenes necesitan cuidar su cuerpo», le decía trayendo sopa casera y té casi todas las semanas. «Este es un té de hierbas que mi abuela me enseñó a hacer. Es muy efectivo para recuperar energías». El té de hierbas que Helen le traía tenía un aroma distintivo, pero calentaba el cuerpo de Emily al beberlo. «Muchas gracias. Aprecio mucho tu constante preocupación. Somos familia. Lo más importante es que estés bien», respondía Helen con una calidez maternal. Sin embargo, incluso después de un mes, el estado de Emily no mejoró. Sí, algo nuevos síntomas comenzaron a aparecer. Comenzó a experimentar frecuentes mareos y vértigos, y a veces también sentía náuseas. Esto no es normal. Emily se llenó de ansiedad. Volvió a consultar con el ginecólogo, pero los resultados de las pruebas no habían cambiado desde la última vez. Los análisis de sangre también mostraron valores normales. «¿Existe la posibilidad de embarazo?», preguntó la doctora. La prueba de embarazo en casa era negativa. Emily negó con la cabeza: «Y mis periodos son irregulares». «Lo comprendo. Entonces consideremos la opción de consultar a otros especialistas». Emily no entendía cómo su salud se había deteriorado tan rápidamente. Cada día se sentía más agotada y su rendimiento en el trabajo comenzaba a verse afectado. La culpa la atormentaba, pues no quería ser una carga para sus compañeros. ¿Será alguna enfermedad grave? Esta pregunta rondaba su cabeza constantemente y la inquietud la despertaba en medio de la noche, sumida en la ansiedad. Brian, al ver el sufrimiento de su esposa, no pudo soportarlo más. «Emily, ¿por qué no te haces un examen en el hospital de mi hermano?», le sugirió buscando aliviar su angustia. David, su hermano, era jefe del departamento de medicina interna en un gran hospital de Boston, reconocido como un médico excepcional con la capacidad de diagnosticar casos complicados. «Pero no quiero molestarle», dudó Emily algo reticente. «Somos familia, no tienes que sentirte incómoda». «David también está preocupado por tu salud», insistió Brian. Finalmente, Emily accedió. No podía seguir así, estaba afectando su trabajo y su vida diaria. Necesitaba saber lo que le pasaba y recibir un tratamiento adecuado. Cuando contactaron a David,
Este accedió sin dudarlo. «No te preocupes, Emily. Encontraré la causa y te mejoraré», aseguró, transmitiendo una calma que le dio algo de esperanza. Tras programar las pruebas, Emily experimentó una leve sensación de alivio. Tal vez por fin descubriría el origen de su malestar tras 3 largos meses de incertidumbre. La mañana de la cita despertó con una mezcla de nerviosismo y esperanza. El misterio que había estado nublando su vida podría al fin resolverse. Junto a Brian se dirigieron al hospital. «Todo irá bien. David te examinará. Seguro que descubrimos qué te pasa», le dijo Brian mientras apretaba su mano. Al llegar a la entrada del hospital, una larga pasarela de baldosas blancas se extendió ante ellos. El olor a desinfectante la hizo sentir aún más nerviosa. Al dar su nombre en recepción, una enfermera los condujo con amabilidad. «El doctor Harris les espera. Por aquí, por favor», indicó. El consultorio de David era amplio y acogedor, digno de un jefe de medicina interna. Las estanterías llenas de libros médicos contrastaban con las fotos familiares que adornaban su escritorio. David, vestido con su bata blanca, se levantó al verlos saludándolos con una sonrisa cálida. «Emily, ¿cómo te encuentras?», preguntó mostrando preocupación al verla. «Brian me comentó que llevas 3 meses con problemas de salud. Cuéntame qué te sucede». Emily explicó sus síntomas en detalle: fatiga, periodos irregulares, mareos, náuseas. También le mostró los resultados de sus exámenes ginecológicos previos. David la escuchó atentamente, haciendo preguntas de vez en cuando y tomando notas. «Entiendo», reflexionó. «Tienes varios síntomas que se entrelazan. Hoy haremos unas pruebas completas, análisis de sangre, análisis de orina, y también quiero hacerte una tomografía computarizada». Emily se sorprendió un poco ante la mención de la tomografía. «¿Una tomografía?», preguntó. «Solo por precaución», respondió David con tono tranquilizador. «Quiero asegurarme de que no haya anomalías en tus órganos internos. No tienes de qué preocuparte, solo una revisión preventiva». Primero se dirigieron al laboratorio de análisis de sangre, donde una enfermera extrajo muestras de manera eficiente y solicitó varios paneles de pruebas. Luego hicieron el análisis de orina y una ecografía. Todas estas pruebas ya las había tenido antes. «Finalmente te haré la tomografía», explicó el técnico. «Usaremos contraste para obtener una visión más detallada de tus órganos internos». La sala de tomografía estaba tenue con la gran máquina colocada en el centro. Emily se cambió a una bata hospitalaria y se recostó en la camilla con la esperanza de que al fin encontrarían una respuesta a lo que la estaba consumiendo. Cuando el tinte de contraste entró en su cuerpo, Emily sintió una sensación cálida que se extendía por su piel. «Aguanta la respiración», ordenó la voz del técnico. La máquina comenzó a moverse en silencio. Emily cerró los ojos esperando que el examen terminara pronto. Oraba para que finalmente se descubriera la causa de su malestar. Al terminar el procedimiento, el técnico comenzó a revisar las imágenes en el monitor. Emily terminó de vestirse y esperó junto a la camilla los resultados. «¿Cómo se ve?», preguntó Emily con voz temblorosa. El técnico estaba mirando fijamente la pantalla, pero de repente su expresión cambió. Frunció el ceño y empezó a ampliar las imágenes, cambiando los ángulos como si quisiera confirmar algo. «Por favor, espere un momento». El técnico se levantó y salió del cuarto. Emily comenzó a ponerse ansiosa. ¿Habían encontrado algo raro? Unos minutos después, el técnico regresó acompañado de un hombre mayor que parecía ser su supervisor. Ambos comenzaron a hablar en voz baja mientras señalaban las imágenes en el monitor. «Haga que la paciente espere y contacte con el doctor Harris de inmediato», dijo el supervisor con tono serio. El corazón de Emily empezó a latir con fuerza. Algo había sido descubierto, eso estaba claro, pero las expresiones de los técnicos no eran las mismas que cuando se hallan enfermedades comunes. Se veían confundidos, incluso pálidos. «El doctor Harris llegará en breve», le dijo el técnico a Emily. «Por favor, espere un momento». Al reunirse con Brian en la sala de espera, Emily le explicó lo sucedido. Al parecer encontraron algo, pero los técnicos estaban actuando de manera extraña, comentó Emily, apretando la mano de su esposo. «Tranquila, lo que sea que digan lo enfrentaremos juntos».
respondió Brian, intentando darle calma. Justo en ese momento, David apareció caminando rápidamente. Su rostro estaba tenso. «Emily, necesito hablar contigo», dijo David en voz baja. «¿Podrías venir a mi oficina, pero sola, Netoinonna?» «¿Sola?», preguntó Brian, algo confundido. «Perdón, Brian, pero necesito hablar con Emily primero», insistió David con un tono diferente al habitual. «Te explicaré todo después». Emily siguió a David con la creciente sensación de que algo no estaba bien. Cuando entraron en la oficina de David, él cerró la puerta con suavidad y encendió el monitor del ordenador en su escritorio. «Emily, por favor, siéntate», le ofreció una silla. «Lo que voy a mostrarte puede ser bastante impactante», dijo David mientras operaba el ordenador. En la pantalla aparecieron imágenes de la tomografía de Emily, cortes transversales de sus órganos difusos para alguien sin formación médica. «Estas son imágenes de tu abdomen», explicó David con la mano temblorosa sobre el ratón. «Mira esto». Un área en la pantalla estaba rodeada por un círculo rojo. Para Emily lo único visible eran pequeños puntos blancos. «¿Qué es esto?», preguntó Emily desconcertada. «Objetos extraños», dijo David con voz baja y grave. «Varios objetos que no deberían estar en tu cuerpo». Emily observó fijamente la pantalla. «¿Objetos extraños? ¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, incapaz de comprender. David cambió la vista de las imágenes mostrando otro ángulo. Esta vez la forma de los objetos era más clara. Pequeños objetos con forma de cápsulas estaban dispersos por distintas partes de su cuerpo. «No son cosas que entren naturalmente en el cuerpo», continuó David con una expresión grave. «Se ingirieron artificialmente y durante un largo periodo de tiempo. La sangre se le fue de la cara a Emily». «¿Artificialmente? ¿Qué significa eso?», preguntó, tratando de entender la magnitud de lo que le estaba contando. «Significa que alguien los introdujo intencionalmente en tu cuerpo», respondió David poniéndose de pie y comenzando a caminar de un lado a otro. «Además, estos objetos contienen sustancias químicas especiales. Son la causa de tu mala salud». Emily se desplomó en la silla, sintiendo que la realidad se desmoronaba ante ella. «Pero, ¿por qué, Emily, esto no es un tratamiento médico? Es un crimen», dijo David poniendo su mano sobre el hombro de su cuñada. «Alguien está intentando envenenarte». En el momento en que escuchó esas palabras, la respiración de Emily se detuvo. Veneno, la palabra resonaba en su cabeza. «Voy a llamar a la policía de inmediato». David buscó el teléfono. «Esto es un intento de asesinato. Necesitamos una investigación ahora mismo». Emily comenzó a temblar. ¿Quién haría esto y por qué los 3 meses de mala salud habían sido causados por la maldad de alguien? Pero ¿quién? Emily apenas pudo pronunciar las palabras. «No tengo enemigos», David contestó mientras hacía la llamada. «La policía investigará. Las personas cercanas a ti, las que ves con frecuencia, las que compartes comidas y bebidas, todas serán investigadas». Varias caras pasaron por la mente de Emily, compañeros de trabajo, amigos, familia. Podría ser realmente alguien cercano a ella. La voz de David sonaba distante. Emily no podía aceptar esta realidad. Alguien intentaba matarla. Ese aterrador hecho comenzó a calar lentamente en su corazón. La policía llegó 1 hora después de la llamada. 2 detectives de Boston aparecieron en el hospital y comenzó el interrogatorio en la habitación de examen de David. «Señora Harris ha pasado por una prueba terrible», dijo el detective mayor, el inspector Johnson, con voz suave. «Hoy escucharemos los resultados detallados de los exámenes y luego pasará por una cirugía para retirar los objetos». Emily estaba confundida. Cirugía. Necesitaban quitar los objetos extraños de su cuerpo. Brian sostuvo la mano de su esposa sintiendo su temblor. «¿Cuánto tiempo durará la cirugía?», preguntó Brian. David respondió. «La haremos laparoscópica. Vamos a retirar los objetos extraños repartidos por todo tu cuerpo uno por uno. Debería tomar unas 3 horas». Mientras se preparaba la cirugía, la policía comenzó su investigación inicial. Hicieron preguntas detalladas sobre la vida diaria de Emily, sus relaciones y sus hábitos alimenticios. En los últimos 3 meses, ¿con quiénes compartió comidas o bebidas regularmente?, preguntó el detective más joven Thompson,
mientras anotaba en su cuaderno. Emily pensó detenidamente. A veces almuerzo con mis compañeros de trabajo y mi suegra me visita unas 2 veces al mes para cocinar comidas caseras. Háblenos más de su suegra, insistió el inspector Johnson acercándose. Helen Harris es una ex-enfermera, una persona muy amable, respondió Emily confundida. Ha estado preocupada por mi salud, siempre preparándome comidas nutritivas y trayendo té de hierbas. Los 2 detectives intercambiaron miradas. Cuéntenos más sobre ese té de hierbas, dijo el inspector. Ella dijo que era una receta que aprendió de su abuela que era efectiva para recuperar fuerzas, recordó Emily. Tenía un aroma distintivo y era un poco amargo, pero me calentaba el cuerpo cuando lo bebía. Brian escuchaba la historia de su esposa y algo le estaba molestando. Su madre había comenzado a traer té de hierbas justo en el momento en que empezaron los problemas de salud de Emily. La cirugía se realizó por la tarde. Emily fue sometida a la operación bajo anestesia general por un equipo médico que incluía a David. Usando la laparoscopia para examinar su cuerpo a fondo, descubrieron un total de 12 objetos pequeños con forma de cápsula. Estaban adheridos a las paredes de su estómago e intestinos, liberando gradualmente su contenido. Tras la cirugía, los objetos extraídos fueron enviados de inmediato al Departamento de Criminalística de la policía. Aunque los resultados del análisis tardarían varios días, un examen preliminar reveló una verdad espantosa. Estas son cápsulas de veneno hechas de manera muy astuta, explicó el experto forense. Están diseñadas para descomponerse dentro del cuerpo, con el tiempo liberando sustancias químicas específicas. Esas sustancias destruyen gradualmente la función reproductiva y eventualmente podrían causar insuficiencia múltiple de órganos. Emily escuchó esa explicación desde su cama de hospital. Sustancias que provocan infertilidad. Durante un largo periodo habían destruido sistemáticamente su cuerpo. El experto continuó explicando que se requería conocimiento médico para crear estos compuestos. Además, la forma de administrarlos había sido meticulosamente planeada. Disolverlos en líquidos para su ingesta resultaba ser la manera más efectiva. Mientras tanto, la policía comenzó a investigar a las personas cercanas a Emily, compañeros, amigos y familiares. Revisaron los coartadas y los posibles motivos de todos. 3 días después encontraron pruebas decisivas. Señora Harris, estos son los resultados de la búsqueda en la casa de su suegra, informó el inspector Johnson al entrar en la habitación de Emily. Encontramos las mismas sustancias químicas que fueron extraídas de su cuerpo en un armario de la cocina. Emily se quedó sin palabras. Helen, esa amable suegra. También encontramos su diario, continuó el inspector con tono grave. Contiene registros detallados de los crímenes que planeó en su contra. Brian se desplomó sobre una silla. ¿Mi mamá le hizo esto a Emily? Helen Harris se encuentra actualmente bajo arresto, reportó el inspector. Inicialmente lo negó todo, pero confesó al ser confrontada con las pruebas. Emily, entre lágrimas, preguntó, ¿por qué? ¿Qué le hice yo? El inspector suspiró profundamente. Según su declaración, te consideraba una mujer inapropiada para su hijo. Citaron tu educación, tu origen familiar y, lo más importante, el no tener hijos en 5 años de matrimonio. 5 años, repitió Emily con voz temblorosa, pero empezó a envenenarme desde que éramos recién casados. No, la administración sistemática comenzó hace 3 meses, corrigió el inspector. Sin embargo, ella había estado planeando tu eliminación desde el principio de su matrimonio. Al principio intentó convencer a su hijo, pero eso no funcionó. Brian se llevó las manos a la cabeza. Mi madre ciertamente no pensaba bien de Emily al principio, pero pensaba que con el tiempo había llegado a aceptarla. En la superficie sí, explicó el inspector, pero en su interior iba acumulando odio. Y cuando no quedaste embarazada, usó eso como excusa para dar el paso final. Emily se quedó atónita. Esa sonrisa cálida, esas palabras amables, esas comidas caseras tan sentidas. Todo había sido una farsa. Abusó de sus conocimientos como exenfermera, continuó el inspector. Sabía cómo componer sustancias químicas, cómo administrarlas e incluso cómo ocultar los síntomas. Todo estaba cuidadosamente planeado para evitar ser detectada, incluso por los médicos.
Lo estaba poniendo en el té de hierbas, dijo Emily temblando. Sí, en cada visita te traía un té de hierbas especialmente preparado. Los vecinos testificaron que siempre se aseguraba de que lo terminaras antes de irse. Brian se disculpó entre lágrimas. Lo siento, Emily. Mi madre te hizo esto. Debí haberme dado cuenta. Emily apretó la mano de su marido. No es tu culpa. Nunca sospeché que Helen pudiera hacer algo así. El inspector compartió un último dato importante. Helen Harris confesó que llevaba planeando este crimen durante 5 años. Dijo que decidió eliminar a la nuera no deseada el día de tu boda. Emily quedó en shock. El día de la boda. En ese día tan feliz su suegra ya había comenzado a planear matarla. Será acusada de agresión e intento de asesinato. El inspector se levantó. Como un crimen malicioso que abusa de los conocimientos médicos, enfrentará un castigo severo. El silencio cayó sobre la habitación del hospital. Emily y Brian necesitaron tiempo para aceptar esta horrible verdad. Los lazos familiares que habían construido durante sus 5 años de matrimonio, en realidad, habían sido cubiertos por una máscara de odio de la suegra. La transformación comenzó cuando David entró en la habitación. Afortunadamente lo habíamos detectado a tiempo, por lo que la recuperación completa era esperada. Emily dejó escapar unas lágrimas de alivio. Su cuerpo se recuperaría, pero las heridas en su corazón no sanarían tan fácilmente. El dolor de haber sido traicionada por la familia en la que confiaba, tal vez nunca desaparecería por completo. 1 año después, Emily acudió al hospital de David para su revisión rutinaria. El tratamiento de desintoxicación había avanzado sin problemas y las sustancias químicas se habían eliminado completamente de su cuerpo. Lo más alegre de todo era que una nueva vida crecía en su vientre. Todo se ve bien, sonrió David mientras observaba los resultados de la ecografía. Ya estás en la fase estable, por lo que no hay nada de qué preocuparse, dijo David. Emily miró a su esposo con felicidad. Brian le tomó la mano con lágrimas en los ojos. Gracias, David. Si no fuera por ti a estas alturas... Brian no pudo terminar la frase. Su voz se quebró. El juicio de la suegra Helen había finalizado 3 meses atrás, por intento de envenenamiento planeado y agresión. La sentencia fue de 8 años de prisión. El veredicto leído en la corte había conmocionado a la sociedad un crimen malicioso basado en el abuso de conocimientos médicos. Creo que había una mujer más adecuada para mi hijo. Helen intentó justificar sus actos hasta el último momento. Una mujer sin educación y sin un buen linaje familiar es una vergüenza para la familia Montgomery. Había mentido acerca del apellido, pero sus valores prejuiciosos nunca cambiaron. Brian rompió completamente los lazos con su madre. Nunca quiero verla de nuevo, dijo entre lágrimas. No puedo aceptar a alguien que intentó matar a Emily como mi madre. Mientras tanto, su suegro George se derrumbó llorando ante su esposa al enterarse de la verdad. Lo siento, Emily. Si hubiera estado más atento. Se disculpó sinceramente e intentó construir una nueva relación con su hijo y nuera. No es tu culpa, papá, respondió Emily con amabilidad. Comencemos de nuevo como familia. George esperaba con ansias el nacimiento de su nieto. Lo que hizo Helen es imperdonable, pero quiero ser un buen abuelo para tu hijo. En el camino de regreso del hospital, Emily y Brian paseaban por un parque. El sol de primavera era cálido y los árboles verdes daban un espectáculo de belleza. Cuando pienso en lo que pasó entonces, todavía me estremezco, comentó Emily, apoyándose en el brazo de su esposo. Pero me alegra que hayamos descubierto la verdad. Brian miró a su esposa. Lo que hizo mamá nunca tiene perdón, pero nos unió más que nunca. Emily sonrió. Cuando nazca este niño, quiero enseñarle el verdadero significado de la familia. Aunque estemos unidos por la sangre, no somos familia si no nos respetamos mutuamente. Por el contrario, aunque no tengamos lazos sanguíneos, si nos amamos y nos apoyamos, podemos ser una familia de verdad. Los dos continuaron caminando de la mano. El crimen de su suegra había sido un evento terrible, pero aprendieron mucho de él. La familia no es una relación de dominación por los lazos de sangre, sino una relación de respeto mutuo por las personalidades y decisiones de cada uno. Y el verdadero amor no se trata de poseer a alguien, sino de desear su felicidad.
Podremos construir una buena relación con papá, dijo Emily. Será un abuelo amable para este niño, asintió Brian. Papá es diferente de mamá. Seguro que respetará nuestras decisiones. Para cuando el sol comenzó a ponerse en el cielo del oeste, iban de regreso a casa. En su pequeño adosado, los preparativos para la llegada del niño ya estaban completos. Emily se quedó junto a la ventana mirando el atardecer. El terror de hace un año se desvanecía, pero la lección permanecía. Las personas no deben dejarse engañar por una bondad superficial. La verdadera familia significa aceptar las diferencias del otro y apoyarse mutuamente. Está bien, le dijo Emily a su hijo no nacido colocando su mano sobre su vientre. Nacerás rodeado de amor, crecerás feliz rodeado de una familia de verdad. Brian abrazó a su esposa por detrás. Seremos los mejores padres para este niño. El futuro de la familia brillaba por delante. Las cicatrices del pasado quizás nunca desaparezcan, pero la felicidad que viene al superarlas sería más profunda y más segura. Los verdaderos lazos familiares no se construyen con la sangre, sino con amor y respeto.